Bienvenidos a www.diecharlie.tk. Continuando con este tema de base de datos en MySQL, voy a enseñar en este video tutorial y en los posteriores cómo podemos nosotros modelar una base de datos correctamente. Ahora yo ya venía enseñando diferentes temas en esta parte de MySQL, ¿no? Cómo crear una tablita, su base de datos pequeña, sentencias SQL, que luego las combinamos con PHP, por supuesto, para la web. Pero si nosotros deseamos un modelamiento de base de datos para alguna empresa, necesitamos conocer ciertos parámetros para evitar la redundancia de datos y la rapidez de acceso a estos datos. Entonces, en este video tutorial tocaré lo que es la normalización de las tablas que vamos a utilizar en nuestra base de datos. Entonces, el tema de hoy va a ser normalización. ¿Qué cosa es la normalización? La normalización, en términos simples, no quiero complicarlo porque este tema es de ingeniería, pero lo voy a hacer orientado hacia gente que no son ingenieros, simplemente gente que le gusta esto del diseño web. La normalización, en términos simples, como les decía, es evitar la redundancia en todo momento. Para ello, para normalizar nuestras tablas, vamos a aplicar tres reglas normales, es decir, tenemos una tabla sin normalizar, completamente redundante, y a través de tres pasos de normalización nosotros vamos a dejarla óptima, de manera que pueda accederse fácilmente y sobre todo no demorar en tiempos. Como primera instancia vemos que si nosotros aplicamos la primera normal, la segunda normal, la tercera normal, hasta hay una quinta normal, podemos llegar de algo grande, algo extenso, a una tabla pequeña. ¿Qué es lo que se busca, no? Dividir tal vez una sola tabla muy grande en varias tablas pequeñas para que se acceda a la información, que se acceda solamente a la información que se requiere, ¿no? Si tenemos una sola tabla con toda la información, no es óptimo siempre llamarla, si es que no se requiere todos los campos mostrarlos. Entonces, ¿qué cosa vendría a ser la regla del uso de la primera normal? Es simplemente retirar los grupos repetitivos que tengamos en nuestra tabla. Por ejemplo, más adelante voy a tocar el ejemplo. Si nosotros vendemos productos, ¿no? Tenemos una empresa que vende productos y por ahí nuestra tabla tiene número de cliente, número de orden, número de producto, etcétera, etcétera. Se repetiría constantemente el nombre del cliente, el nombre del producto, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde se crea la gran redundancia. Entonces, aplicar la primera normal es simplemente retirar los grupos repetitivos. Tal vez separamos lo que es la parte de los clientes con la parte de los productos, con la parte de la orden en sí, y así vamos normalizando. Ahora, cuando nosotros normalizamos aplicamos la primera normal, se descompone tanto en una llave primaria como en una llave compuesta. La llave compuesta es como si involucrara dos llaves primarias, claro, entiéndase como que todos estos dos campos es solo uno, pero involucra dos campos, dos campitos hacen toda la llave primaria, por eso se llama llave compuesta. ¿Qué cosa vendría a ser la segunda normal? Vamos a ver la segunda normal. Como vemos ahí, dice retirar las dependencias funcionales parciales. Al aplicar la segunda normal, nosotros evitamos, en este caso, las dependencias funcionales. Como ustedes ven ahí, A y B, que vendría a ser la llave compuesta, C y D dependen de A y B. En este caso lo que se está quitando es de que en una sola tabla D
dependa solamente de A y B y C dependa solamente de B. Es decir, evito estas dependencias funcionales. Ok, creo que está bastante claro. Y en la tercera normal que vamos a ver acá, retiro las dependencias funcionales transitivas. ¿Qué cosa quiere decir esto en castellano? Que por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, B depende de A, pero al mismo tiempo C depende de B. Entonces, si C depende de B y B depende de A, C también dependerá de A. Entonces lo que se va a evitar es cortar esta relación, cortar este intermediario que es B y separarlo en dos tablas. En este caso, por ejemplo, acá B y D dependen únicamente de A y en este caso C depende de B. Correcto, entonces aquí ya aplicamos la tercera normal y nuestra tabla estaría completamente normalizada. Ahora pongamos un ejemplo un ejemplo ya real, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos ahí una tabla sin normalizar, como les comentaba, tenemos número de orden, fecha de orden, número de cliente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos como tres grupos en una sola tabla, ¿no? Podemos separar en lo que es lo que sería la orden, lo que serían los campos de cliente y lo que serían los campos de producto y por ahí uno más. ¿Qué pasaría si nosotros dejáramos así como está la tabla? Tendríamos, por ejemplo, el número de orden podría ser 0001, la fecha, la de hoy, el número de cliente podría ser número de cliente 1, el nombre del cliente, Charlie, dirección, etcétera. Número de producto podría poner producto XY, nombre del producto, chompa, cantidad 1. Pero ¿qué pasa si este cliente compra 20 productos? ¿Qué redundaría? Redundaría la fecha de orden, redundaría el número de cliente, redundaría nombre de cliente. Entonces imagínense si queremos llevar esto a un supermercado. Por cada cliente que compre sería 20, 30 campos, entonces altamente redundante, ¿no? Imagínense los miles de clientes que tienen un supermercado diario, sería 40 campos por cada cliente o por cada compra de ese cliente. Imagínense, entonces sería acceder a esa data, sería sumamente complicado y lento. Entonces, al aplicar la primera normal, separamos la primera tabla en dos tablas, en orden de venta, como ustedes ven ahí, y en orden de producto, en la cual ya está un poco, sigue la redundancia, pero ya estas tablas se relacionan entre sí. Entonces, cada vez que yo quiera, por ejemplo, ingresar una nueva orden de venta, esta tabla ya tiene que estar llena con ciertos campos determinados, como el número de producto, ¿no? Que es la codificación de los productos. Entonces simplemente la orden de venta jala lo que ya existe en esta tabla para llenarlo aquí. Si aplicamos la segunda normal, vemos que la segunda tabla, la de aquí, se dividió en dos, la de aquí abajo se dividió en dos, como vemos, en orden de producto y en producto. Entonces ya está normalizada el estado de acá, faltaría normalizar la de arriba. Entonces ya en la tercera normal, la tabla de arriba la dividimos en dos, en lo que sería orden de venta, que solo involucra la venta, en el cliente, que involucra solamente el cliente, el producto, solamente el producto, y el orden producto, que involucra tanto el producto como la orden que se va a pedir. Entonces, cuando ingrese una nueva orden de venta, el cliente ya está preestablecido, tiene su código, entonces ya no va a ser repetitivo, simplemente jalamos el número de cliente de acá, lo jalamos acá, ya está relacionado con esto. También la fecha de orden, bueno, es una fecha y simplemente se va a generar número de orden, fecha de orden, número de cliente y total de cliente. Entonces en el cliente va a haber un único campo, un único número de cliente, un único nombre, un número de dirección, un único campo para cada orden de venta.
Entonces no es necesario llenar 20 veces esta tabla cliente, porque ya con una sola que lleva ya sabemos que está relacionada con esta orden de venta. Lo mismo pasa para el producto. Tenemos un solo producto con un solo código, con una sola descripción. Entonces ya no es necesario llenar 20 veces el producto que se vendió para saber la orden que está haciendo el producto, ¿no? Entonces con estas tablas ya relacionadas evitamos la redundancia, evitamos la sobrecarga de datos y sobre todo la rapidez en el acceso de ellas. Lo he tocado de una manera muy general. Si ustedes quieren investigar sobre más la normalización, pueden hacerlo y entender un poquito mejor esto. Bueno, esto sería todo. Recuerden que pueden suscribirse a mi canal de YouTube o al Facebook para obtener las últimas noticias de mis videos tutoriales. Muchas gracias y hasta la próxima.